Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Esta es una historia que desde hace mucho tiempo uno de nuestros oyentes quería compartir con nosotros. Él es Luis, pero la historia en realidad pertenece a su abuelo, que lleva su mismo nombre de cualquier manera. Su abuelo y toda su familia son de la provincia de Santiago del Estero, y esta es una historia, un relato que contaron no tan solo en la familia, sino en el entorno también, durante muchos años, en todas las reuniones, en cada una de las fiestas que realizaban allí, ¿no?, en la casa de los familiares de Luis. Esta historia transcurre en Santiago del Estero, un poco antes de Loreto, muy cerca del río Dulce. Cuenta que una noche el abuelo de Luis volvía de una fiesta en casa de unos amigos y venía montado en el caballo, y al momento de trasponer, de cruzar el río Dulce y hacer aproximadamente unos 200 metros, un lugar que por entonces era monte, sigue siéndolo según el relato de Luis, pero en aquel momento un monte, bueno, muy cerrado, virgen prácticamente. Y dice que en el momento que, bueno, termina de cruzar el río, anda un poco más en el caballo y comienza a llover. Comienza a llover y aparentaba ser una tormenta bastante fuerte, ¿no? Entonces, el abuelo de Luis comienza a buscar un lugar donde refugiarse, porque había empezado a correr mucho viento y eso presagiaba una tormenta muy fuerte. En el momento en el que él estaba mirando para todos lados, buscando algún lugar donde guarecerse, de pronto escucha el llanto de un niño, mezclado con el ruido del viento y de la lluvia, que empezaba a ser más copiosa. Escucha el llanto desesperado de un niño. El caballo, en el momento de escuchar aquel llanto prolongado, da un relincho muy extraño, algo que sorprende y asusta incluso al abuelo de Luis. Él pone atención para ver de dónde provenía y escuchaba claramente que aquel llanto proseguía. Comenzó a cabalgar en dirección al lugar donde él escuchaba el llanto y anduvo aproximadamente unos 200 metros muy cerca de la margen del río, hasta que logra divisar un rancho abandonado que él extrañamente no conocía, y extrañamente porque él dice que andaba mucho pescando y cazando, se había criado en toda la zona y conocía absolutamente todo, pero aquel rancho no lo conocía, parecía estar abandonado, y desde adentro de ese rancho él escuchaba claramente el llanto de esa criatura. Por un momento pensó, se le cruzó por la cabeza que tal vez se había refugiado allí
alguna persona, alguien, por esta tormenta, y él pensó en ayudar. Lo extraño de esto es que cada vez que se escuchaba el llanto de aquella criatura, el caballo relinchaba y se ponía brioso. Era como que se negaba a aceptar las órdenes del abuelo de Luis de cabalgar hacia ese rancho. Lo dejó aproximadamente a unos 15 metros. Lo ató bajo un árbol frondoso que lo protegía un poco de la lluvia también, y caminó hacia el rancho. En el momento en el que se bajó del caballo, escuchó el llanto mucho más fuerte, pero luego de eso se produjo un silencio muy profundo. Algo extraño. El abuelo de Luis decía que fue como si el monte hiciera silencio. Él entró con mucho cuidado a aquel rancho abandonado que no tenía puerta, solamente unas tablas caídas, unas maderas caídas. Ingresó preguntando en voz alta: ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está acá? Preguntaba reiteradas veces, pero no recibía ninguna respuesta. El piso de aquel rancho de tierra tenía solamente algunos escombros, algunos trapos. Y en el momento en el que volvió a preguntar: ¿hay alguien aquí?, escuchó el llanto de aquella criatura desesperada en la habitación de al lado donde él estaba. Era un rancho chico, pero como dividido en dos ambientes. Sin dudarlo, entró a esa pieza y vio cerca de uno de los rincones de la habitación, algo en el piso. Estaba oscuro, por supuesto. Solamente iluminaba el lugar algunos refusilos esporádicos que se sucedían en el cielo y le ayudaban a ver un poco mejor. Se acerca lentamente y la criatura comienza a llorar de una manera desgarradora, que a él lo conmovía mucho, y preguntó de nuevo: ¿quién está con esta criatura? ¿Hay alguien aquí? Y nadie respondió. Dudó por un instante en acercarse, pero el instinto paternal lo llevó a que lo levantara en sus brazos. Estaba envuelto con un trapo sucio y vio entre esos trapos la carita de un nene, de un bebé, de no más de un año, menos quizás. Al verlo se preguntó en silencio quién habría podido abandonar, quién sería capaz de dejar a aquella pobre criatura allí sola, indefensa, con un destino sin lugar a duda de muerte, ¿no? En aquel lugar, con una tormenta tremenda, y aquel rancho que prácticamente amenazaba a caerse. Miró alrededor suyo, no había nadie más. Pensó tal vez que la madre, el padre o quien lo hubiera llevado hasta allí podría haber sufrido algún tipo de desmayo, que estaría caído, pero no, estaba solo, no había absolutamente nadie. Lo tomó en los brazos, salió hasta la habitación, digamos hacia el ingreso de aquel rancho pequeño, y se sentó en el piso, resguardándose de la tormenta. En un momento, aquella criatura, él pensó tal vez consolada por el calor de don Luis, se tranquilizó y dejó de llorar por unos minutos. Don Luis veía desde adentro del rancho que la tormenta era bastante fuerte como para salir con esa criatura, y tomó la decisión de quedarse allí en el lugar hasta que pasara la tormenta. Miró hacia el techo
y muy cerca de la puerta, se tiró en el piso y puso a la criatura sobre su brazo izquierdo. La intención de él era dormir por un momento, descansar por un momento, hasta que pase la tormenta y luego llevarlo. Él pensaba en ir a la comisaría, en ir a que lo atendieran primero y luego llevarlo al niño a algún lugar donde pudieran ayudarlo, donde pudieran, tal vez encontrar a su familia. Se acostó sobre su brazo izquierdo, donde tenía acostada, casi dormido, aquel bebé, y por unos momentos, cuando estuvo allí recostado en el piso, él dice que vio en un par de oportunidades como si alguien cruzara delante de la puerta de ingreso a aquel rancho. En medio del monte, en medio de la noche con una tormenta, y él asegura que vio como una sombra cruzar delante de la puerta en un par de oportunidades. Pensaba para sí que tal vez tenía que ver con los refusilos, las sombras que producía, ¿no? Aquella tormenta que era muy fuerte, que era una tormenta eléctrica. Y no le dio demasiada importancia. De pronto sintió que el caballo comenzó a relinchar, pero muchas veces, lo que lo obligó a sentarse y a mirar desde adentro del rancho hacia donde había dejado a su caballo. Y él dice que lo veía inquieto, que quería soltarse, que estaba nervioso, desesperado el animal, como queriendo soltarse, asustado por algo. En un momento vio que el animal, luego de un relincho largo, logró soltar la cuerda, y ante la preocupación de él, vio que el animal se alejó al galope de donde estaba. Cuenta que en ese momento volvió a tener la misma sensación de cuando ingresaba al rancho, de un silencio profundo, algo casi inexplicable, en medio de un monte con una tormenta, como la que estaba ocurriendo en ese momento. Fue como un silencio muy, muy profundo. Él pensó en ese momento: esperaré hasta que la tormenta, hasta que la lluvia pare un poco y me tendré que ir caminando. Estaba bastante lejos de su casa, del lugar a donde debía ir. Pasaron unos 10 minutos y dejó de llover. Él se levantó con la criatura como para salir de aquel lugar, y dice que en el momento en el que se paró con ese bebé en brazos, sintió como si alguien lo tirara de la ropa, de la camisa que él llevaba puesta, sin dejarlo incorporarse, sin dejarlo que se pare. Hizo fuerza nuevamente y logró hacerlo, y miró hacia atrás de él, pero asegura que no había nadie. Miró al bebé que tenía en sus brazos en ese momento y le dijo: mejor vamos de acá. Vos sos muy chiquito para estar solo. Hablaba con un poco de miedo don Luis, y dice que en ese instante escuchó una voz diabólica, una voz que al llegar a sus oídos hizo que temblara completamente. Cuenta que esa criatura le dijo: soy chico, pero tengo las uñas muy grandes, y que le clavó las uñas en el pecho y en el cuello, rasguñándolo, y que comenzó a rasguñarlo sin parar. Don Luis, asustado por la situación, trató de defenderse y soltó a la criatura, que quedó colgado de su cuello. Tenía una fuerza inusual, decía él. Durante unos segundos luchó para soltarse, y en un momento que logró despegarlo del cuello, él vio directo hacia su rostro. Él dice
que era un engendro demoníaco, ya no era aquel niño, aquella criaturita que él había levantado. Su rostro era como el de un demonio, y lo lanzó al piso. Él dice que al momento de caer al piso, aquella criatura se incorporó y corrió delante de él hasta salir de la casa. Él se asustó y no sabía si quedarse allí dentro o irse, pero luego escuchó que comenzaron a tirar piedras grandes contra aquel rancho, y decidió salir. Asustado don Luis como estaba, se persinó y salió casi corriendo por el camino que llevaba hacia la orilla del río. Estaba lejos para ir a su casa o a alguna casa cercana. Entonces decidió ir hasta la orilla del río y caminar desde allí hasta un vecino que él conocía, una gente que él conocía del lugar, que estaba aproximadamente a 1 kilómetro, más o menos, del lugar donde él se encontraba en ese momento. Cuando salió corriendo, él cuenta que por momentos escuchaba muy cerca de él este llanto estremecedor de esa criatura, y que lo veía en algunos lugares corriendo prácticamente a su lado. Él, don Luis, mientras corría, mientras trataba de alejarse, se persinaba, y aquello parecía provocar que esa criatura no se le acercara. Y entonces, mientras corría, comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta, y se persinaba, y él veía en medio de la oscuridad y de la lluvia, que ya no era una tormenta, sino que había menguado, veía a esa criatura que iba muy cerca de él, pero que no se le acercaba mientras él rezaba, mientras él se persinaba. Logró llegar hasta la orilla del río, y desde allí, cansado, comenzó a caminar en dirección a la casa que él conocía. Casi durante todo el trayecto le tiraban piedras a su camino, pero él no paraba de rezar y de persinarse. En un momento, después de haber hecho unos 400, 500 metros, delante de él vio una sombra, como una persona muy grande, que estaba a la orilla del río. Él sabía que se trataba de algo malo. Dudó por un instante, pero luego siguió caminando, rezando en voz alta y persinándose. Él dice que pasó como a unos 5 metros de aquella aparición. Un hombre muy alto, apenas era una sombra, no vio sus facciones, pero dice que al pasar cerca de él, las piernas le temblaban del miedo, y había en todo el lugar un olor fétido, un olor muy fuerte, un olor a podrido. Y junto a él, a sus pies, estaba aquella criatura, como envuelta en trapos de nuevo, como si fuera un bebé, una criatura buena, nuevamente llorando desesperado. Él volvió la vista hacia el frente y siguió caminando sin dejar de rezar y persinarse, y luego escuchó una carcajada de aquel bebé. Aquella noche llegó hasta la casa de esa gente que, asustado, lo recibieron. Era ya de madrugada, y luego de contarle a don Luis lo que le había sucedido, hicieron que se quedara allí en la casa con ellos para irse luego al día siguiente. Cuando amaneció muy tempranito, don Luis y su amigo, este señor que le había permitido quedarse en su casa allí esa noche, le dijo: vamos a ver, yo te acompaño a ver dónde está ese rancho, porque ninguno de los dos lo conocía. Don Luis recordaba muy bien el lugar por donde había salido hasta el río, así que, acompañado por este señor, decidió ir. Pero cuando llegaron al lugar, no había nada más que montes. Incluso recuerda muy bien el árbol donde había atado a su caballo, que ya no estaba allí, por supuesto, pero no había
ningún rancho. No había absolutamente nada más que algunos arbustos, árboles, pastos. Se quedaron muy extrañados y el amigo de don Luis dijo: esto es cosa del diablo, y se fueron de allí. Cuando él llegó a su casa, su familia le contó que habían estado muy preocupados porque él no volvía, y relató lo sucedido, por supuesto. Durante días no pudieron encontrar al caballo de don Luis. Cuando lo hicieron, el caballo estaba muerto, estaba seco y además estaba completamente hueco, como si lo hubieran comido todos los intestinos, el animal, como si llevara mucho tiempo muerto, completamente seco, casi cuero. Por supuesto que ni lo tocaron, todos pensaron allí que era obra del demonio, y don Luis se quedó con aquella anécdota, con aquella historia, para contarle a muchos allí en el pueblo y a su familia también. Aseguran otras personas del lugar que durante un largo tiempo en esos montes, durante las noches o en las madrugadas, se escuchaba un llanto desesperado de una criatura, pero nadie acudía a ver de qué se trataba. Estás en La Noche de Terror Tucumán. ¿Qué te pasa, Mariana? Mariana, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Otra vez no, ya no puedo más, otra vez la vi. Ahí estaba, respirándome en la cara y yo no podía moverme. Tengo miedo, tengo miedo. Diciembre de 1998. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Ciudad de Aguascalientes. Nos encontramos en el antiguo barrio de La Salud. Meses después de haber perdido a su madre, Mariana pasa por una terrible depresión. Tranquila, amiga, tranquila. Todo estará bien, tranquila. Calma. Es de madrugada, casi las 3 de la mañana. Repentinamente, Mariana despierta. Sus ojos miran de un lado a otro, como buscando algo frenéticamente, y al tratar de levantarse, horrorizada, observa cómo desde los pies su cobija comienza a hundirse, como si algo o alguien estuviera encima, acercándose lentamente hacia ella, impidiéndole levantarse. Dios mío, Dios mío, ayúdame, tengo mucho miedo. Llena de miedo y haciendo un enorme esfuerzo, logra por fin levantarse. Agotada, levanta su cabeza, moviéndola de un lado a otro. Relajada, comienza a abrir los ojos. Sentada frente a ella, mirándola de manera escalofriante, una pequeña niña de aspecto desagradable, su piel pálida, su ropa desgastada, le respira insistentemente en la cara. Armándose de valor, Mariana se levanta de la cama, al mismo tiempo que le pregunta: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Dime. Rápidamente enciende la luz. La niña había desaparecido. Al día siguiente, decide contarle lo que había sucedido a un sacerdote. No tengas miedo, mija. Es seguro que esta niña puede ser un ángel.
¿No temas? Entonces dígame, padre, ¿qué hago? Yo tengo mucho miedo. Ya son muchos días que la veo, no puedo moverme. Me respira en la cara y me ve fijamente sin decir nada. Deja dulces, algún juguete y un pequeño vaso con agua cerca de tu cama. Es más, cuando tengas oportunidad, le pides que deje de asustarte. Que te diga qué es lo que busca. Las horas pasaron, llegando nuevamente la noche. Mariana siguió al pie de la letra las indicaciones que le había dado el sacerdote. Son las 3 de la mañana. Al escuchar, Mariana despierta y observa cómo la niña arroja al piso todo lo que le había dejado. ¡No quiero esto! ¡No me gusta! Sumamente nerviosa, Mariana pregunta: Ya déjame en paz. Dime, ¿qué es lo que buscas? Dime, ¿qué quieres? De un movimiento y de manera escalofriante, la niña se levanta y avanza hacia ella, sin caminar. Solo las puntas de sus pies tocaban el piso. Un intenso escalofrío recorre todo su cuerpo cuando una vez más esa niña la encara y respirando insistentemente le dice: un nudo en la garganta le impide gritar y lo único que sale de sus labios es una súplica. Dios mío, mami. Ayúdenme, mamá. Dios mío, mami, ayúdenme. Sonidos como de ultratumba inundaron el lugar. Y de pronto, solo silencio. Han pasado casi 13 años. Y desde aquella noche, Mariana no vive más en esa vieja casa. Pero nos cuenta que aún hoy en día, en los cristales, por la calle, los panteones y en iglesias, sigue viendo a esa niña. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Estás en La Noche de Terror Tucumán. La música es tuya. La música es tuya. Música 104.5. Estás en contacto. Carlos, un oyente del programa, que, bueno, me presentó a su papá, un hombre ya de unos 70 años que había trabajado como camionero. Me contó que en alguna época trabajó en una empresa que ya no está en la provincia de Tucumán, que era la Cotam, y en algunas otras empresas que, según me cuenta, bueno, viajaba mucho a Santa Fe con aquella empresa en la que él trabajaba, ¿no? Y en una oportunidad, y esto que voy a contar, según Carlos y su papá, ocurrió allá por el año 76 aproximadamente, y me cuenta que las rutas, ¿no? En general, digamos, las condiciones de las rutas no era tan mala en algunos casos, pero tampoco eran tantas, o no había tantas posibilidades como las hay hoy en día. Es decir,
la ruta 9 y la 34 eran seguramente las más transitadas, ¿no? Para la gente los que viajaban hacia el sur de la República Argentina, los que iban a Córdoba, Rosario, los que iban a Buenos Aires. Y bueno, él me cuenta que en una oportunidad, viajando por la ruta 9, pasando ya por Santiago del Estero, a la altura de Loreto aproximadamente, tuvo una experiencia que casi le cuesta la vida. Esto era una noche, allá por el mes de agosto exactamente, casi terminando el mes de agosto, y él recuerda que, bueno, iba hacia la provincia de Santa Fe en el camión, y que pasando Loreto, unos 10 kilómetros, un lugar muy oscuro, una ruta que no estaba en las mejores condiciones por aquellos años. En un momento vio un jeep militar que lo detuvieron para un control. Aquello era muy típico, ¿no? Estamos hablando luego del golpe militar, allá por el año 76, ¿sí? Dice que estos controles militares eran como, los veía casi a lo largo de toda la ruta, ¿no? Y le preguntaron hacia dónde viajaba, lo identificaron y todo lo demás, y bueno, lo dejaron continuar el camino. Unos kilómetros, pocos kilómetros más adelante, unos 3 o 4 kilómetros, comenzó a llover, y la tormenta era realmente muy fuerte. Entonces él obligadamente tuvo que disminuir la velocidad, ¿no? Mucho. A la altura de la ruta en la que él estaba, había muy poca banquina, es decir, era difícil o casi imposible parar, porque no tenía espacio, ¿sí? La banquina era muy angosta, y entonces decidió seguir con las luces, las balizas puestas, despacio, hasta poder encontrar algún lugar donde detenerse por un instante, ¿no? Recuerda que en aquel momento estaba muy nervioso porque se veía muy poco. Él iba viajando en un camión Fiat, un camión frontal, me cuenta él, y que la caída de agua era tan intensa, la cantidad de agua que caía era tan intensa, que prácticamente el limpia parabrisas que tenía no daba abasto para quitar el agua. Entonces se dificultaba mucho la visión. Iba muy despacio, hasta que luego de andar durante algunos minutos, vio hacia la mano del frente por la que él iba que la banquina se ensanchaba, y entonces, como no veía ningún vehículo que viniese de frente, cruzó la ruta hacia el otro lado y con mucho cuidado bajó a la banquina y estacionó el camión bajo aquella tormenta intensa. Unos pocos metros más adelante de donde él había parado, del mismo lado donde él estaba, había un árbol muy grande. Él lo miraba con atención porque el viento que había también era tan intenso que parecía que en cualquier momento quebraba alguna de sus ramas. Él estaba a unos 15 metros aproximadamente de aquel árbol, ¿no? Y cuenta que en el medio de esa tormenta de agua y de viento, cuando fue disminuyendo un poco en su intensidad, no demasiado, pero disminuyó un poco la intensidad de la tormenta, vio en una rama que llegaba casi hasta el piso algo que le llamó la atención, y era una tela la cual el viento movía, hacía flamear, de un color
blanco, un color hueso más bien, ¿sí? No un blanco reluciente, sino más bien algo natural. Y él se preguntaba, bueno, ¿cómo es que no la había visto antes, no? Y pensó que tal vez el viento la había llevado. Pero en un momento le pareció que se movía contra el viento, o que los movimientos de la tela no eran naturales. Entonces prendió la luz alta del camión y él asegura que vio sobre esa rama que llegaba casi hasta el piso una mujer sentada, y que las telas que veía eran las de ropa que llevaba puesta, que el viento hacía como flamear, ¿no? Y en ese mismo instante la vio descender al suelo y caminar en dirección a él. Imagínense la ruta completamente a oscuras, solo, en medio de aquella terrible tormenta, sin la posibilidad de continuar, ¿no? Vio que aquella mujer venía en dirección a él y él dejó la luz alta encendida. Y cree que aquello fue peor porque cuando aquella mujer estuvo a unos 10 metros del camión, él se desesperó por poner los seguros a la puerta y vio a una mujer de un rostro demacrado, casi cadavérico, y que venía descalza. Podía ver sus piernas, o parte de sus piernas, de la rodilla hacia abajo, la vio descalza y en las mismas condiciones, como si la piel estuviera pegada al hueso. Aquella no era una persona con vida. Tenía una inexpresión en el rostro total. Era la representación, según él me dice, de la muerte misma. Unos ojos profundamente oscuros. Y caminó en dirección hacia donde estaba él. Él arrancó el camión y en el momento en el que bajó la mirada para agarrar la llave, para ver dónde estaba la llave, para darle arranque al camión, aquella mujer desapareció, es decir, la perdió de vista. Pero arrancó el camión y quiso irse del lugar, porque no fue algo que él se imaginara. Él lo vio claramente, sabía que aquello era real. Y entonces arrancó el camión y salió a la ruta lentamente, mientras la tormenta continuaba, no con la misma intensidad como cuando él había parado, pero seguía siendo una tormenta fuerte. Y entonces comenzó a acelerar el camión para alejarse del lugar lo más que pudo, porque no podía andar demasiado fuerte, porque, les repito, las condiciones no eran muy buenas. Y en un momento, cuando él se había alejado unos 100 metros aproximadamente, un poco más tal vez del lugar donde se había detenido, sintió algo extraño. Los camiones traen detrás del asiento del conductor y del acompañante una pequeña cama que ellos utilizan para descansar, ¿no? En la ruta, por lo general. Y sintió desde atrás de él una exhalación en el silencio de la cabina que prácticamente lo paralizó. Cuenta que aquella sensación de frío que tuvo en ese momento no la sintió nunca más en su vida. Fue tan intenso que lo hizo temblar y por un momento casi paralizarse. Manoteó la luz de la cabina, la prendió y cuando miró por el retrovisor, dice que estaba allí aquella mujer, que podía ver su rostro, sus ojos y la boca, como huecos oscuros, sin vida, y que veía solamente parte de su cuerpo, que las telas eran como que estaban tiradas sobre la cama.
dice que la cabeza de aquella aparición, de aquella mujer, se deslizaba hacia un lado y el otro de la cama, muy lentamente, en unos movimientos ondulantes que él asegura que jamás alguna persona hubiera sido capaz de realizarlos. Sintió tanto miedo que sin darse cuenta había comenzado a acelerar el camión. Hasta que en un momento sintió que aquella aparición ponía su mano, según él cuenta, sobre la cabeza de él. Él sintió que le tomó del pelo muy, muy fuerte. Primero hizo la cabeza hacia adelante con la intención de soltarse, pero no pudo. Y en esa lucha, en esa desesperación por tratar de zafarse, de soltarse, escuchaba la respiración, las exhalaciones de aquella aparición. Y se fue afuera de la ruta. El camión cayó de la banquina y volcó. Y cuando el camión volcó, él, que estaba sin el cinturón de seguridad puesto, quedó contra la puerta del acompañante. Dice que veía, acostado sobre su espalda, sobre la puerta del acompañante, como por la ventanilla de él, es decir, la del conductor que estaba hacia arriba, el camión había quedado de costado, veía el rostro, la cabeza de aquella mujer que lo observaba, repito, con una inexpresión total en el rostro, cual si fuera la representación de la muerte. Él recuerda que en ese momento se percató de una luz que se acercaba y que se detuvo además, que tardó unos minutos en acercarse, pero luego escuchó las voces de dos hombres que gritaban si había alguien, si estaban bien. Uno de ellos trepó la cabina, lo ayudó a salir, había dejado el auto de frente iluminando la cabina del camión, y lo ayudaron a salir. Le preguntaron qué es lo que había pasado y él tuvo primero miedo o vergüenza, no sabe, de contarle exactamente lo que había sucedido. Y cuando les contó, bueno, fue como que lo miraron sin creer totalmente lo que él les estaba diciendo, ¿no? Como a los 10 o 15 minutos ya se había detenido otro camión y el auto siguió su curso y al parecer avisó en aquella patrulla que estaba parada en la ruta unos 10 kilómetros más allá, porque a los, hora y media aproximadamente, llegó aquella patrulla que lo había parado para identificarlo. Le preguntó si estaba bien, qué es lo que le había sucedido. Y él les contó lo que había sucedido. Y dice que de los que estaban allí, 3 soldados jóvenes, uno de ellos le confesó a él, al papá de Carlos, que una pareja que venía viajando hacia Santiago del Estero, una hora antes de que pasara él por el puesto de control, se detuvo y le contó de esta aparición, que la vieron cruzar la ruta y pararse de frente a ellos en el momento en el que ellos cruzaban por ese lugar, y que pudieron esquivarla, pero que el auto había comenzado a fallar, pudieron llegar hasta el lugar donde estaban y dar aviso, pero que lo habían tomado con una relativa seriedad
a esta situación, ¿no? Luego de que les contara, vieron este tema de otra manera. Y estando allí, el camionero, es decir, el papá de Carlos, que estaba solo, el camionero que se había detenido para ayudarlo, y los 3 soldados, sí, que estaban en ese momento, dicen que como a unos 30 metros delante de ellos, comenzaron a escuchar el grito de una mujer. Y que todos, cuando volvieron la mirada hacia el lugar, pudieron ver a aquella mujer parada al costado de la banquina de la ruta. Encendieron las luces de los vehículos y se veía el vestido que con el viento, bueno, era como que se ondulaba, y la vieron cruzar nuevamente la ruta. Todos estaban asustados, ¿no? Incluso los soldados que estaban armados y todo lo demás estaban con un poco de miedo ante esta situación paranormal. Ellos, luego de un rato, el camionero continuó su viaje. Estos soldados se quedaron con el papá de Carlos hasta el día siguiente, cuando vinieron a remolcar, a sacar el camión de la posición en la que estaba. Él pasó, dice, un día tremendo, pero él asegura que, bueno, no solo esta situación paranormal que le dio muchísimo miedo, tanto que después no evitaba viajar de noche solo, ¿no? Trataba de viajar muy tempranito por la mañana, cuando comenzaba a amanecer, viajar si era necesario durante todo el día, pero no a la noche. Y él dice que en un momento se dio cuenta que por muy poco no perdió la vida porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad y bueno, podría haberle ocurrido cualquier cosa, ¿no? Cuando el camión volcó. A lo largo de los años de camionero, él asegura que escuchó muchas historias o muchos relatos de aparecidos en la ruta, que uno que lo sorprendió mucho es de un salteño que una vez en el parador en un parador en la provincia de Santiago del Estero, después de que terminaron de comer, habían comenzado como a contar sus historias, ¿no? Y este salteño contó que una vez, cuando venía de Salta para Tucumán, cuando había pasado la zona de Rosario de la Frontera, vio al costado de la ruta un viejito haciendo dedo, y él se detuvo para levantarlo. Paró el camión, abrió la puerta y dice que lo vio subir con tanta facilidad a este hombre que le llamó la atención, porque para él se trataba de un anciano, ¿no? Y se sentó. Cuando entró a la cabina, notó que este hombre estaba descalzo. Y él le preguntó: hombre, ¿qué hace descalzo? Él lo miró simplemente y no contestó. Cerró la puerta y dice que sus manos temblaban como cuando una persona tiene Parkinson, ¿no? Y en un momento comenzaron a conversar. Dice que sus respuestas eran como muy escuetas, ¿no? Muy simples. Le preguntó su nombre y él dijo que se llamaba Pedro, eso lo recuerda muy bien. ¿Qué anda haciendo por acá? Y él le decía que nada. ¿Qué anda haciendo por acá? Nada. Yo vivo por acá, por la zona. ¿Y a dónde va? No, en un momento, cuando ya habían andado aproximadamente unos 300 metros, él le dijo que estaba perdido. Estoy perdido. Bueno, pero ¿hasta dónde quiere ir? No sé, yo estoy perdido. Lo que pasa es que yo morí acá en esta ruta. Y él lo miró, sin entender lo que acababa de escuchar. Y este hombre le dijo: yo tuve un accidente y morí acá en esta ruta. Y le dijo: allá, señalando hacia adelante, está la grutita que me recuerda. Y por supuesto que este camionero se asustó muchísimo, y
Cuando volvió la vista hacia el costado, porque él había mirado hacia adelante, cuando volvió la vista a su lado para volver a verlo a este hombre, dice que ya no estaba. Estás en La Noche de Terror Tucumán. Música 104.5. Estás en contacto. ¿Cómo es posible que en esta ciudad sucedan tantas cosas? La verdad no sé, pero yo ya escuché suficiente. Sí, tienes razón. Mejor vámonos a dormir. Esperen. Aún no han escuchado nada. Hace 5 años, un joven estudiante de medicina llamado Jorge Casasola recogió un esqueleto en la fosa común del Panteón de la Cruz. Al llegar a su casa, ubicada en la calle Jardín de Zaragoza, del fraccionamiento Jardines de la Asunción, Jorge comenzó a elaborar su investigación y dejó el cráneo del esqueleto cerca del cenicero. Cada vez que encendía un cigarro y lo dejaba para escribir, el cigarro se consumía con singular rapidez. Esto llamó la atención al muchacho. De pronto, un hombre vestido de negro apareció sentado frente a él. El resto de la familia corrió asustada para ver qué era lo que sucedía. ¿Qué sucede, Jorge? Te juro, papá, que veo un hombre vestido de negro frente a mí. ¡Te lo juro! No seas mentiroso, Jorge. Te he dicho que no tomes tanto café. Por eso te pasa eso. Además, ten en cuenta que tu mamá está embarazada y no puede tener ninguna clase de sustos. Mejor vete a dormir. Sí, papá. Conforme los días pasaron, la presencia de aquel hombre se sentía cada vez más. Jorge lo veía en todos los lugares, pero no decía nada, pues sabía que no le iban a creer. Un día, Alejandro, el hermano menor de Jorge, abrió el vestidor de su recámara en la mañana y vio al hombre mirándolo fijamente. El niño corrió asustado para avisar a sus padres. ¡Papá, hay un señor en mi closet! Jorge, ¿ya viste lo que ocasionaste? En la tarde te llevas ese esqueleto no sé a dónde. Ya no lo quiero ver aquí un día más. A mediodía, la madre de Jorge se quedó sola en la casa y de pronto comenzó a escuchar unos pasos que subían las escaleras. La señora comenzó a preguntar si era su esposo o alguno de sus hijos. Jorge, ¿eres tú? Los pasos se dirigían al cuarto del niño. La señora comenzó a seguir los pasos y de pronto escuchó cómo abrían la puerta del vestidor. Subió las escaleras con trabajo por su embarazo y temerosa entró al cuarto del niño. Se dirigió al vestidor y abrió la puerta. No había nadie. La señora se sintió aliviada y cuando miró al espejo, se dio cuenta que el hombre estaba detrás de ella. La mujer cayó inconsciente por el susto que recibió. Pálida y con los ojos abiertos la encontró su esposo. Inmediatamente llegó la ambulancia y dejaron la casa completamente sola. Una hora después, la señora Casasola daba a luz a su tercer hijo en el hospital, cuando reciben una visita sorpresiva. Felicidades, hermano, hasta que se te hizo una niña. ¿Cómo supiste? No le he dicho a nadie. Acabo de salir del quirófano. Pues llamé a tu casa hace como una hora y me contestó un hombre. Me dijo que todo había salido muy bien, que era una niña y hasta me dijo su peso. Casi 3 kilos, ¿no? La niña nació hace 15 minutos. Los huesos fueron regresados a la fosa común,
Pero a la fecha, la hija del matrimonio Casasola le pregunta a su mamá si puede jugar con el señor de negro en el vestidor del cuarto de su hermano. Estás en La Noche de Terror Tucumán. Junto a vos las 24 horas. La radio donde la música es tuya. Somos Contacto. Contacto 104.5. Mi nombre es Diego, tengo 21 años, escucho siempre tu programa junto a mi novia, que le gusta mucho, aunque después le cuesta un poco dormir. Ella te hace el aguante siempre, junto a mi mamá y a mi hermano. Y esto que voy a contarte es una historia que nos relató mi madre. Ella es de Capayán, en Catamarca, que está a unos 50 kilómetros de la capital. Aquel era un lugar donde vivía poca gente, en el campo, en Catamarca. La casa de mi mamá, según ella nos cuenta, era grande. Tenían un par de hectáreas de tierra donde criaban cabras, donde criaban animales de granja y tenían algunos árboles frutales. La casa tenía un enorme patio de tierra y muchos árboles de olivo e higueras en la casa. Había un camino de higueras que llegaba hasta el camino, que serían aproximadamente unas 30 plantas. Ella tenía una hermana y un hermano mayor que trabajaba con su padre. Por la mañana, su padre y su hermano iban a realizar aquellas actividades, el trabajo, y se quedaban hasta más o menos las 7 de la tarde, por lo general. Y entonces, en la casa quedaba solo su mamá, su hermana y ella, con las labores de la casa, ¿no? Alimentar a los animales, cocinar, lavar, arreglar la casa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que era mucho más que eso. Dice mi mamá que una tarde estaba jugando con su hermana mientras su madre descansaba en un catre, y que cerca del alambrado del corral vio a un nenito que la llamaba, que le hacía señas con la mano, como llamándola. Entonces ella le dijo a su hermana, y las dos se fueron acercando hacia donde estaba este nenito, y él comenzó a caminar en dirección a un pequeño monte que había en la propiedad, un lugar donde habían muchos árboles y el pasto aún estaba alto. Cuentan que en un momento este nenito se quedó parado y ellas se acercaron. Dicen que era muy raro porque era como de unos 8 años, pero tenía la voz muy finita. Se quedaron mirándolo y él las invitaba a jugar constantemente. Les decía que lo acompañen a jugar a las escondidas ahí en el monte, con una voz muy finita. En ese momento que él les insistía que entraran a aquel pequeño monte, escucharon la voz de su mamá que los llamaba. Entonces se dieron vuelta y vieron que ella estaba justo o junto al alambrado. Cuando volvieron la vista hacia aquel nenito, o hacia el lugar donde estaba, ya había desaparecido, no estaba. Miraron a su alrededor y no lo encontraron. Su mamá las llamó a los gritos, ellas corrieron al lado del alambrado. Y al llegar allí, su mamá les preguntó qué hacían allí. Ellas les dijeron que aquel chiquito las invitaba a jugar. Su mamá les respondió que ella las estaba mirando y que no había visto a nadie. De cualquier manera,
esto le pareció muy extraño. Pasaron unos días y dicen que ella tenía una hamaca colgada en un olivo que estaba a no más de 20 metros de la casa. Mi madre dice que estaba hamacándose y en un momento la hermana de mi mamá, cuando habían cambiado de lugar, se tiró hacia atrás en la hamaca como para tomar impulso y dice que vio sobre el árbol, como trepando en las ramas, aquel mismo chiquito que habían visto días antes. Él estaba sentado en una rama del árbol y le decía a mi mamá, subí, subí, le insistía con que suba. Asustadas, comenzaron a llamar a su mamá a los gritos, pero cuando ella llegó, ya no estaba. Mi abuela entonces revisó, miró arriba del árbol, movió las hojas con una caña, pero no había nadie. Dicen que así pasó muchas veces, que se encontraron a este nenito en muchas oportunidades, sobre todo en la siesta o al atardecer. Una vez iban caminando, pasando, mi madre iba llevando unas verduras, pasando por cerca del horno de barro, y dice que este nenito de un salto se le paró adelante y ella se llevó un susto tremendo, y que lo vio correr hacia una de las higueras y que se quedó escondido detrás del tronco, y luego cuando ella fue a ver ya había desaparecido, no estaba. Luego por un tiempo no lo vieron. Un par de semanas pasaron sin que lo vieran. Y una noche, cuando estaban acostadas las dos, mi mamá y mi tía en la misma cama, comenzaron a sentir que la cama se movía. Cuando se despertaron, cuentan que vieron a aquel nenito sentado en la cama, hacia los pies. Se asustaron muchísimo en eso, porque dicen también que tuvieron una sensación extraña, algo malo. Llamaron a su mamá y por supuesto por los gritos se despertaron todos. Y cuando les preguntaron qué les pasaba, ellas le contaron. Su mamá comenzó a preocuparse entonces. A los días de conversarlo con la familia, llevaron a la casa a una señora de la zona que hacía trabajos, una curandera. Esta señora era reconocida en el lugar y pasó casi todo el día en la casa. Les dijo que lo que ellas veían era un duende, pero que no era malo. Y si su mamá o su papá no lo veían, era porque ellos tienen miedo a las personas mayores. Le dijo también que de cualquier manera ellas no lo siguieran cuando él las invitaba a jugar en el monte, porque las haría perder, las haría desaparecer. Luego de aquello, una tarde mi mamá estaba con su hermana jugando y en el patio, por supuesto, y habían ido a juntar higos, porque habían muchos higos que estaban cayendo de maduro al costado del camino, y en lo que estaban recogiendo los higos, lo vieron de nuevo. Ellas simplemente lo miraron y vieron cómo él comenzó a acercarse también juntando algunos higos y se los comía, y luego se puso a jugar con tierra. Mi tía se puso a hacer lo mismo. Jugaban haciendo como montañitas de tierra, cosas así. Mi mamá se alejó un poco y fue a tomar agua. Entonces su mamá la vio y le preguntó dónde estaba su hermana, y ella simplemente le señaló en dirección a donde estaba mi tía. Y le dijo, jugando con el chiquito, como si fuera algo totalmente normal. Por supuesto que mi abuela se asustó muchísimo, corrió y se fueron juntas a ver. Cuando llegaron, dicen que ellos estaban cerca del árbol donde estaba la hamaca, y las dos vieron, o sea, mi abuela y mi mamá vieron
cómo esta aparición, este duendecito, trepó el árbol, aquella higuera, y desapareció. Bueno, dicen que cuando llegó su padre le contaron lo que había sucedido, muy enojado con esto, fue y cortó aquel árbol. Dicen que aquel árbol tenía un hueco como quemado, como si se hubiera hecho con fuego en medio de aquella planta que tenía muchos años. Aquel árbol lo quemaron y mi tío hizo un círculo alrededor de aquel árbol con agua bendita que tenía en la casa. Bueno, dicen que a partir de aquella oportunidad no volvieron a verlo. Pero lo extraño es que cuando pasaban, y esto ya le sucedió a mis abuelos, a mis tíos, cuando pasaban por aquel camino de las higueras en las noches, se escuchaba muy claramente el llanto de un nenito durante mucho tiempo. Estás en La Noche de Terror Tucumán 104.5. Estás en contacto. Quiero agradecerle a uno de nuestros oyentes, Claudio Agüero, que nos mandó esta historia que encontró en una página en internet que quería compartir con ustedes, ¿no? Una historia de terror que cambió vidas, algunas vidas para siempre. Quien relata la historia, quien le escribe es Paula Pietra, y cuenta que la mañana de un martes parecía esas mañanas usuales. Todos los frecuentes del turno de las 9 llegaban a hacer sus rutinas de ejercicios. Entre ellos iba a aquel gimnasio Romina, que tenía por aquel momento unos 16 años, vecina del barrio, en plena secundaria y una activa deportista que concurría asiduamente a aquel lugar. Había terminado el calentamiento cuando de pronto se estaba levantando de la bicicleta fija, cuando levantó sus brazos y comenzó a tambalearse torpemente. Y ante lo que pareció un mal paso, se desplomó, entrando en una crisis convulsiva. Mientras alguien desesperadamente llamaba por teléfono, entre los demás que estábamos allí, la sosteníamos, protegíamos su cabeza para que no se golpee, la mantuvimos de lado para que no se ahogue, hasta que cesaron los sacudones que esporádicamente volvían en algunos espasmos. La ambulancia que llegó al lugar se la llevó dormida, junto a su mamá, que nos agradeció rápida pero amablemente. Su amiga, la que iba siempre con ella, se quedó en el lugar, nos contó que aquello que le acababa de suceder no era habitual, sino que ocurría desde hacía poco tiempo y que por supuesto estaban todos muy preocupados. Los episodios convulsivos en personas adultas no son una buena señal. Imagínense cómo estaría la familia de esta chica, de Romina. 3 semanas más tarde, la oficina en aquel lugar era un mar de trabajo, estaban muy ocupados, todos inmersos en sus papeles, ignoraban al resto, por supuesto. Cuando uno está con una actividad, la está desarrollando, está haciendo su trabajo, a veces ignora a quienes tiene cerca, ¿no? Eran cerca de las 10 de la mañana. Silvia, una de mis compañeras más antiguas, recibió un llamado telefónico de la escuela de su hijo. Se la veía notablemente exaltada. Por su rostro pensé que debía ser grave. Agarró las llaves del auto y, ante semejante estado de nervio, Raúl, otro colega
uno de los amigos, la convenció de llevarla. Ese día solo supimos que estaba internado, pero fuera de peligro. Recién 2 días más tarde, cuando su madre se reintegró a la rutina de trabajo, nos enteraríamos de lo que estaba sucediendo en realidad. Silvia se mostraba visiblemente angustiada. No era la primera vez que su hijo Mariano, de 16 años, se descomponía de aquella manera. En los meses anteriores había visitado a 2 médicos clínicos, un neurólogo, y la semana siguiente consultarían a otro. Los estudios parecían normales, las tomografías totalmente limpias, electroencefalogramas sin irregularidades y un sinfín de estudios que no tenían nada llamativo, más que una pequeña anemia, solamente eso. La medicación que se suele recetar en estos casos no parecía hacer ningún tipo de efecto, ¿no? Los psicofármacos eran inútiles. Las convulsiones habían aparecido hace unos meses atrás, aparentemente para quedarse y sin un motivo lógico. Los meses transcurrieron, habían novedades esporádicas sobre los 2 jóvenes, se oían algunos días visitas médicas, sobre estudios, más medicación, mejoraban, recaían, volvían a tener convulsiones. Cuando parecía que de pronto habían desaparecido, los ataques epilépticos volvían. La gente que hablaba en el gimnasio, en mi lugar de trabajo, cada uno por su lado, nunca habían prestado demasiada atención a las similitudes de los casos de estos 2 chicos. Esa tarde, cuando estábamos ahí en medio de un recreo, disfrutando es decir, habíamos parado por un momento, estábamos tomando un café con uno de mis compañeros en la cocina, salió el tema y hablamos de aquella situación. Romina y Mariano, los chicos que pasaban por aquella experiencia, que todavía no podían determinar de qué se trataba, eran novios, y yo me enteré en aquel lugar. Se preguntarán ustedes también qué tiene que ver. En un principio tampoco lo pude ver. Ellos se conocían de allí, del barrio, estudiaban en escuelas cercanas y estaban de novios, salían hace casi un año. Pero lo poco que sabía Miguel motivó mi curiosidad cuando hablábamos sobre ese tema. Y a las pocas semanas me encontré en mi turno allí en el gimnasio con una de las amigas de Romina, de la secundaria, que asustada me contó la verdad. Meses atrás, antes de que la salud de ambos se complicara, una tarde de julio, de esas tardes muy frías que invitan a quedarse en casa, Mariano y Romina pasaban la tarde mirando películas, películas de terror, un género que les gustaba mucho. Estaban ellos allí mirando películas. Cansados de ser testigos de aquellas situaciones, quisieron hacer algo con respecto al mundo de lo paranormal, participar. De una manera inocente, eligieron un medio, tal vez el más conocido, popular para hacerlo, el juego de la copa. Y tal vez el título del juego les daba un tono infantil, pero descubrirían que no sería de esa manera. Desde la antigüedad se cree que hay gente que hay muchas personas con el poder de contactarse con seres queridos que están en otro plano, más allá de lo terrenal, y a esas personas se las conoce como mediums. El intento casero de hacer aquella ouija, devenido en una travesura, entretenimiento adolescente, en lo que nosotros llamamos juego de la copa, a veces puede ser realmente una situación difícil, peligrosa. Aquella adaptación, ¿sí?, de los medium al juego de la copa es solo un móvil distinto para el mismo fin. La ouija es un tablero, por lo general de madera, con el alfabeto, números. Sobre él se coloca un puntero móvil en cuyo
al final solo deben posarse los dedos, ¿no? Y bueno, dicen que él mismo es movido por los espíritus que son invocados, que son llamados a través de aquella ceremonia. Y si bien hoy en día uno puede conseguir esos tableros en cualquier lugar, es muy común la adaptación casera, ¿no?, que muchos chicos hacen. Y esa tarde, mientras Mariano buscaba una antigua copa de cristal de su abuela, una de pie largo y fino, Romina escribía las letras y números sobre un pedazo de cartulina, que juntos recortaron luego, colocaron en un círculo, agregaron un sí y un no en el medio, y armaron aquel tablero. En la mesa rectangular del comedor, lugar donde se ubicaron en un extremo, ellos cuentan que se tomaron la mano, pero no podían parar de reírse. La situación se veía un tanto ridícula, por lo que intentaron darle un poco más de seriedad. Mariano fue a buscar una vela que encendió a un costado y Romina apagó las luces y cerró las cortinas. Ahora sí, luego de un instante y más concentrados, se volvieron a tomar las manos e improvisaron un llamado a estos espíritus. Convocaron a los espíritus del más allá. Llamamos al otro lado. ¿Hay algún espíritu presente que se manifieste y se comunique con nosotros aquí? Y lo repitieron varias veces, cada uno, pero no había respuestas. Esperaron unos minutos en silencio, se miraban y miraban la copa que permanecía inmóvil, cuando de pronto, en un momento, una suave vibración se sintió en sus dedos y en sus espaldas recorrió el mismo impulso casi eléctrico que los enderezó, un escalofrío. Sobre el mismo lugar, aquel inerte pedazo de vidrio labrado, aquella copa, parecía flotar. Miraban asombrados. Romina tomó coraje y preguntó: ¿quién sos? La copa se sacudió súbitamente, girando en círculos, pero sin responder. ¿Sos vos que la está moviendo? No seas tonta, dijo Mariano, pálido del susto. No, te juro que no. Voy a probar de nuevo. ¿Quién sos? Tal vez podamos ayudarte. Entonces frenó y más suavemente aquel puntero, aquella copa, deletreó un nombre: Silvio Fuster. Ninguno lo conocía, por supuesto, ni le sonaba el apellido. Preguntaron a qué se dedicaba. Un poco más lentamente respondió y formó la palabra que había sido carpintero. Averiguaron que había muerto unos 40 años atrás, que vivió cerca, entre algunos detalles más de su vida, y comenzaron a cambiar el tono de la conversación y a preguntar sobre sus propias vidas, sobre su futuro. Otro grave error: creer que se tiene poder sobre el tiempo y lo que va a suceder. El movimiento de la copa parecía haber cambiado, vibraba, no se deslizaba de la misma forma serena, y luego de unos giros, de unos movimientos erráticos, deletreó Chamadai, con doble M, Chamadai. Nunca colocaron ellos la inscripción en el tablero adiós, como tienen los tableros originales. Por ende, no podían despedir al espíritu como era debido, no tenían por dónde salir. Pero en esa sumatoria de decisiones equivocadas, faltaba la peor. Asustados ante aquella situación, quitaron los dedos de la copa, dejándola girar sola sobre la mesa hasta frenar súbitamente entre los dos. De pronto la copa se rajó desde la base, recorrió todo el cristal de la copa y explotó como si se hubiera deshecho en muchos fragmentos. Se movieron las cortinas cuando la copa se rompió y el ambiente se sintió viciado, un tanto fétido, como si hubieran quemado basura, porquería a poca distancia. Ellos permanecieron inmóviles, temblando, conscientes de que probablemente no estaban solos
y no lo estaban. Asustados comenzaron a llorar, ella primero, y tomado de la mano esperaban en silencio, rezando, los dos, asustados, inmóvil. Sin mover los labios. Una media hora, tal vez una hora, no sé, permanecieron allí petrificados, hasta que una ventana de la cocina, en el otro extremo de la casa, se abrió de pronto y entró aire fresco a la casa. La energía del ambiente parecía de a poco ir bajando y ellos dicen que se sintieron solos. Cuando pudieron reaccionar, los dos chicos limpiaron todo rápidamente, escondieron los restos de la copa rota en la basura y acordaron no contar lo sucedido. Si nadie lo sabe, si nunca lo repiten, si no se revive recordarlo, tal vez con el tiempo se convencerían de que no fue tan grave, o que simplemente fue una travesura. Y así mantuvieron su palabra, hasta que el miedo por el deterioro inexplicable de la salud de ambos fue superior al miedo a la verdad. El tiempo pasó, médicos, terapias, sanaciones, oraciones, todos los recursos desesperados a los que puede recurrir una familia, los padres, cuando un ser querido está enfermo o aparenta estarlo, porque nada parecía dar resultado. Mariano y Romina terminaron la secundaria, eligieron seguir estudiando carreras que se encontraban en ciudades muy separadas. Mariano optó por ingeniería en Mendoza y Romina se fue a estudiar en Córdoba. Ella estaba agobiada con la carrera, disminuyó la frecuencia de sus viajes hasta su provincia y la distancia se tornó también sentimental, ya no era lo mismo, ¿no? Eventualmente, bueno, ellos solamente intercambiaban algunos mensajes, preguntándose cómo estaban. Así las respuestas siempre incluían si alguno había tenido alguna recaída, alguna crisis, por más pequeña o breve que fuera. Y hablaban muy poco. Los mensajes, como los síntomas, también fueron desapareciendo. Las letras finales, esas que se juntaron al final de la invocación en el juego de la copa, no tuvieron sentido para ellos hasta mucho después que supieron que Yamadai no fue una unión azarosa de letras o que aquel espíritu se había equivocado o que tal vez ni siquiera había sido un espíritu, sino que era la antigua denominación persa para el demonio, posteriormente llamado por los judíos Asmodeo. Soy llamado Asmodeo entre los mortales y mi intención es conspirar contra los recién casados de modo que no se conozcan. Yo los quebraré con varias calamidades, me arrebataré la belleza de las vírgenes y sus corazones. Yo transporto a los hombres a los lazos de locuras y muchas cosas más que describen a este demonio. Ese pedazo de lectura que acabo de hacer, que es mucho más extenso, pero que lo voy a reservar, es un extracto del testamento apócrifo de Salomón. Según las creencias, los espíritus no se quedan en este espacio terrenal, deben ir a otra vida. Por ende, cuando uno invoca, no son nuestros antepasados o almas en pena los que responden, son ángeles caídos o demonios. La copa o la ouija no son un juego, despiertan fuerzas que no podemos controlar. Son puertas que abrimos al mal, a nuestro mundo, y que tal vez no seamos capaces de cerrar y que tengan consecuencias muchas más graves, quizás, que las que les tocó vivir a Mariano y a Romina.
Estás en La Noche de Terror Tucumán. La música es tuya. La música es tuya. Música 104.5. Estás en contacto. ¿Cómo están, guardianes? Quiero compartir mi historia, mi vivencia, que tal vez no sea tan fuerte como otras que he escuchado en el programa, pero que sin lugar a dudas, cada vez que la recuerdo, me pone la piel de gallina y me estremece, porque podría decir que fue una de las pocas veces en las que sentí verdaderamente miedo. Esto nos pasó hace algunos años atrás, cuando yo aún vivía en la provincia de Tucumán, era estudiante, y entonces vivíamos en una pensión cerca de la Quinta Agronómica. Éramos 5 chicos de Salta, de Jujuy y de Santiago. Te daría la dirección, pero bueno, seguramente podríamos comprometer al dueño de la propiedad con esta situación. Lo que voy a contarte, lo que nos pasó, esta experiencia, fue más o menos a mediados de abril. Volvíamos a la pensión después de jugar un partido de fútbol. Y recuerdo que, bueno, uno de los chicos, que era de Santiago, hacía poco tiempo que estaba allí en la pensión, era nuevo. Él se había quedado solo en la pensión esa noche, ese día. Cuando regresamos, nos contó que había visto a una mujer anciana saliendo de un dormitorio. Entonces, él, pensando que era una inquilina, le ofreció unos mates y ella, simplemente moviendo la cabeza, con una cara de preocupación, le dijo que no. Bueno, cuando nos contó este simple hecho, nos señaló el dormitorio del cual él hablaba. Nosotros en ese momento lo tomamos como una broma, es decir, no lo tomamos en serio. Pero él nos miró sin entender y con cara de preocupación, y le preguntamos, ¿es verdad lo que estás diciendo? Si no era una joda, si no era una broma. Y entonces nos respondió muy seriamente, y nos dijo que no, que lo que estaba diciendo era cierto, que eso le había pasado hacía un rato nada más. No le dimos demasiada importancia. Nosotros nos habíamos hecho amigos de los chicos del barrio, es decir, del vecindario, y ya nos habían contado anteriormente que en esa casa, que en ese lugar, ocurrían cosas extrañas. Decían los vecinos, incluso, una señora que vivía al frente en un matrimonio, que veían una mujer, la cual de noche rondaba por la casa. Andaba en el patio, en el costado, y desaparecía hacia el fondo. Eran muchos los comentarios de la gente que hablaban sobre estas situaciones, y nosotros mismos habíamos tenido algunas experiencias, algunas situaciones a las cuales no le encontrábamos explicación. Ruido por la noche. Yo recuerdo que una noche estaba muy fría, y yo en mi habitación, por supuesto, había dejado la puerta cerrada, la luz de la mesita de luz encendida, y me dormí. Estaba cansado. Después me desperté porque me hacía mucho frío y la puerta estaba abierta y la luz estaba apagada. Cuando yo bajé los pies, estaba descalzo, para ir a cerrar la puerta, sentí claramente, medio dormido todavía, como si hubiera pisado algo, es decir, como si hubiera pisado el pie de otra persona. Y levanté rápidamente, pero no había nadie más allí. Entonces pensé que lo había imaginado porque estaba dormido aún. Escuchábamos a veces ruidos por la noche, a veces escuchábamos que caminaban por el pasillo, y alguna que otra puerta que se abría y se cerraba, lo mismo que las ventanas. Pero nunca habíamos tenido una visión sobre estos hechos. Un tiempo después, cuando se dio la oportunidad,
le comentamos al dueño de la pensión lo que había sucedido, lo que nos había pasado y lo que decían. Él no vivía en la pensión. Él le restó importancia y nos dijo que no era nada, que estaba todo bien, que era parte de la imaginación nada más. Pasó un mes, creo, aproximadamente. Y Daniel, que cuando lo conocimos, fue un chico al que le gustaba mucho salir, compartir con los amigos, cambió repentinamente su personalidad. Y nos aconsejaba que nos portáramos bien, que no saliéramos tanto, que tuviéramos cuidado. Esta situación a nosotros nos parecía realmente extraña, que fuera tan insistente con decirnos: no vuelvan tarde, no vuelvan muy tarde, tengan cuidado. Y terminaba diciéndonos: porque si entran tarde a la casa, la señora se enoja. Y comenzó a pasar, aunque nosotros lo tomáramos como un chiste, porque le preguntamos qué señora y él dijo: la dueña de la casa. Nos respondía como si estuviera extraviado. Nos dijo: la dueña de la casa. Comenzó a pasar que cuando salíamos y volvíamos tarde, esa noche era como que había mucha actividad en la casa. Es decir, escuchábamos las puertas que se abrían, escuchábamos alguien que caminaba por la casa, incluso las sillas que caían al piso. En una oportunidad recuerdo que yo escuchaba como si arrastraran las sillas y me levanté para retarlo porque pensé que se trataba de alguno de mis amigos, mis compañeros. Y cuando llegué a la cocina vi, asustado, que las sillas estaban apiladas una arriba de otra. No eran apilables las sillas, eran sillas de madera y cuero, casi como haciendo equilibrio. Sin decir nada me volví a la habitación asustado. Todos comenzamos a asustarnos un poco porque Daniel ya no era el mismo, prácticamente no hablaba con nosotros, estaba muy metido en el estudio y nos contaba que soñaba todas las noches con esta mujer, con esa señora. De mañana se levantaba muy pensativo, callado, no hablaba con nadie. Cambió totalmente. Nosotros, como les dije, comenzamos a sentir más actividad en la casa. Hubo una noche en la que hacía frío y estaba corriendo viento y nosotros estábamos cenando, estábamos todos sentados a la mesa y sentimos el ruido de pasos, como si alguien caminara arriba, y como que cerraba la puerta de uno de los dormitorios. Pensamos por un momento que sería el viento, y entonces fui a ver si las ventanas estaban abiertas para que no entrara agua. Y recuerdo que cuando quise cerrarlas, es decir, cuando iba en dirección a la ventana, se cerraron solas. Yo pensé en un momento que era el viento, pero no lo dudé. Me di vuelta para volverme, asustado. Me quedé prácticamente mudo y aquellos pasos hasta la escalera, que no fueron más de 5, me costaron muchísimo. Cuando quise dar la vuelta para bajar, la señora estaba entrando al dormitorio, aquella mujer de la que hablaba. Un dormitorio donde no había nadie, ni nada. Nadie se acercaba por allí. La puerta tenía una cadena gruesa que no permitía que pudiera abrirse. Desde arriba la vi entrar. Bajé corriendo y le conté a los chicos que estaban todavía comiendo, ¿no? El perro que teníamos en la casa comenzó a llorar y rasguñaba la puerta como queriendo entrar. Nos asomamos a la ventana y pudimos ver a aquella mujer en el portón, que lo recorría de un lado al otro sin mover los pies, como desplazándose. Yo, por supuesto, la reconocí inmediatamente.
y le dije que era la misma mujer que vi arriba. Todos se quedaron mudos en ese momento. Le pedí a los chicos que cierren las cortinas y que volvamos a la mesa. Cuando quisimos sentarnos, sentimos el ruido de las cortinas que se abrieron nuevamente solas. Yo estaba dándole la espalda y sentí un frío que me corrió por toda la espalda. Yo miré a los chicos que estaban pálidos. Me di la vuelta y cuando miré, ella estaba de frente a nosotros, casi pegada al vidrio, riéndose. Esto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que todos entráramos en pánico. A todo esto Daniel, él estaba en su dormitorio. Cuando nos dimos cuenta, esta mujer había desaparecido. Fuimos a verlo a Daniel. Él estaba encerrado y no quería abrir la puerta. Nosotros, desde afuera, le pedíamos que abra y le contábamos lo que había sucedido. Y nos dijo que nos fuéramos a dormir, que ya iba a pasar todo. Aquella noche dormimos todos juntos y durante toda la noche pudimos escuchar ruidos en la casa. Sabíamos que esa mujer andaba por allí. La escuchábamos caminar, abrir una puerta, correr las sillas. Al día siguiente nos pusimos de acuerdo y fuimos a ver a una señora, una curandera que vivía cerca de la casa en el barrio Ejército, y le pedimos que viera a la casa. Fue a los 2 días más o menos, y cuando entró nos dijo que sentía que allí había un alma en pena, y nos dijo también que aquella persona había vivido allí en ese lugar y que su muerte había sido violenta, que su alma no descansaba. Nos pidió que hiciéramos bendecir la casa y aquello también llevó algún tiempo, pero a pesar de haberlo hecho, nunca dejó de suceder esta aparición. Nunca dejaron de suceder estas cosas. Un tiempo después, sentíamos miedo, pero casi que nos acostumbramos a esta situación. Lo cierto es que nunca nos quedábamos solos en el departamento. Además pudimos comprobar que no se trataba de nuestra imaginación, ya nos habían contado los vecinos del lugar. Y había gente que aún decía que cuando pasaban tarde por la calle, la veían caminar por el patio. Claro que aquel fue el primer y último año que vivimos en ese departamento. Luego de eso, nos mudamos, nos cambiamos de lugar. Yo creo que esto sigue ocurriendo en aquel lugar. 104.5. Estás en contacto. Estás en La Noche de Terror Tucumán. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.